Más de 1 millón de personas firmaron para que se fuera. 1 millón. No de un país enemigo, no de rivales históricos, de su propia afición, del club que lo quiso durante años, del estadio que lo aplaudió como a un dios. Y lo hicieron en menos de 24 horas. Cuando eso ocurre, la pregunta ya no es si Mbappé juega bien o mal. La pregunta es mucho más oscura. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Kylian Mbappé tiene 26 años. Tiene más de 85 goles en poco más de 100 partidos con el Real Madrid. Tiene la velocidad que pocos seres humanos pueden igualar. Tiene el nombre más grande del fútbol mundial en este momento. Y sin embargo, hay una fractura debajo de todo eso. Una grieta que avanza despacio pero que ya se puede ver, que ya se puede sentir y que nadie sabe exactamente cuándo comenzó. Para entender lo que está pasando hoy, hay que retroceder. No mucho, solo lo suficiente para ver el patrón. Porque lo que ocurre con Mbappé no es un accidente, es una historia que se fue construyendo pieza por pieza, decisión por decisión, imagen por imagen. Cuando el Real Madrid lo anunció, en el verano de 2024, el mundo del fútbol contuvo la respiración. Era el fichaje que Florentino Pérez había perseguido durante años como una obsesión personal. El proyecto que había fallado 2 veces. La promesa que finalmente se cumplía. Mbappé en blanco. Mbappé en el Bernabéu. Mbappé con la herencia de Zidane, de Ronaldo, de los galácticos en los hombros. La expectativa era tan gigantesca que ya cargaba con el peso de algo imposible de sostener. Y al principio, todo pareció encajar. Los goles llegaron, el espectáculo llegó. Hubo noches en las que parecía inalcanzable, en las que el Bernabéu se ponía de pie, y el mundo recordaba por qué le llamaban el mejor jugador del planeta. Esas noches existieron. Son reales. Nadie puede borrarlas, pero a la vez, en paralelo, en ese espacio que existe entre el vestuario y la cámara, entre la pantalla y la realidad, algo no terminaba de encajar. Era difícil de nombrar al principio. Una sensación vaga, la pasividad defensiva que Luis Enrique ya le había reprochado en el PSG. La frialdad al salir al campo cuando lo sustituían, el saludo seco al técnico, la indiferencia ante la derrota visible desde las gradas. Pequeñas cosas, detalles. Pero en el Real Madrid, los detalles son todo. Porque el Real Madrid no es solo un club de fútbol, es una institución que vive de símbolos. Entonces llegó Estocolmo. Octubre de 2024. Mbappé viaja a la capital sueca con un grupo de amigos, una salida nocturna, una discoteca de lujo, y al día siguiente, una investigación abierta por una presunta agresión sexual. El mundo se detiene, los medios explotan. El nombre de Mbappé aparece vinculado a algo que nadie quería imaginar. Su entorno lo niega todo de inmediato. Su abogada habla de una relación consentida, de mensajes posteriores que respaldan su versión, de una campaña de difamación. La fiscalía sueca lo describe como sospechoso razonable, el nivel más bajo de sospecha en el sistema penal de ese país. Y en diciembre, el caso se archiva. Sin pruebas, sin cargos. Pero en el fútbol, hay cosas que no desaparecen aunque el expediente se cierre. Las preguntas quedan, la sombra queda. Y para una parte del mundo, esa sombra nunca terminó de levantarse. Lo que siguió fue una temporada entera de vivir en la cuerda floja. Goles, sí, muchos, una cifra que en cualquier otro contexto sería motivo de celebración absoluta. Pero el Real Madrid comenzó a perder. Primero partidos importantes, después el hilo conductor de la temporada, después la Champions. Y el Barcelona, ese eterno adversario, empezó a alejarse en la liga como si el Madrid estuviera mirando desde otra dimensión. Y en ese vacío, en esa temporada que se fue desmoronando, la mirada del madridismo necesitaba encontrar un culpable. Y Mbappé era el más visible, el más caro, el que más había prometido. Y entonces vino la imagen que lo cambió todo. Mientras el Real Madrid aún competía, mientras sus compañeros sudaban en el campo, Mbappé aparecía en las fotos de Cerdeña. Sol, yate, Esther Expósito.
una postal de verano en plena primavera de competición. Su entorno explicó que el viaje había sido autorizado por el club, parte de un proceso de recuperación de una lesión, que todo estaba bajo supervisión médica, que las críticas eran exageradas. Puede que todo eso sea cierto. Puede que cada argumento técnico tenga su justificación, pero Mbappé aterrizó en Barajas 12 minutos antes de que comenzara el partido contra el Español. 12 minutos, y no estaba en el estadio. Y Vinicius marcó 2 goles. Y la imagen de ese contraste se grabó a fuego en la retina del madridismo. No es solo el viaje, es todo lo que el viaje representa. En un club donde Cristiano Ronaldo entrenaba cuando todos se habían ido a casa, donde el compromiso visible era parte del contrato no escrito con la institución y con la grada, la percepción de indiferencia es el pecado que menos se perdona. El Bernabéu puede aguantar una mala racha, puede tolerar errores. Lo que no puede tolerar es la sensación de que el club no está en el centro de todo para quien lo representa. Y entonces, como si el ambiente no pudiera volverse más tenso, llegó la imagen de la salida de entrenamiento. Mbappé en su coche, alejándose de Valdebebas, riéndose a carcajadas, captado por una cámara, transmitido al mundo en el contexto de un vestuario roto, con expedientes disciplinarios abiertos, con Valverde y Tchouaméni enfrentados en público, con Carreras y Rüdiger en otro conflicto. Un Madrid que implosionaba desde adentro, y él saliendo entre risas. ¿De qué te ríes?, preguntaron millones de personas. No era solo la risa, era todo lo que esa risa parecía decir. El entrenador Arbeloa habló, con calma, pero sin esconder nada. Dijo que el Real Madrid no se construyó con jugadores que visten smoking, que se construyó con jugadores que terminan los partidos cubiertos de sudor y barro, que el sacrificio y la constancia son la esencia del club. Nadie pronunció el nombre de Mbappé en esa frase, pero todos sabían a quién iba dirigida, y el silencio que siguió lo confirmó. 1 millón de firmas, una petición titulada Mbappé Out. Madridistas que durante años soñaron con tenerlo ahora piden que se vaya. Ese es el nivel de fractura que existe hoy. Esa es la magnitud de lo que está en juego. Pero aquí está lo más complicado de todo esto. Mbappé tiene los goles. Tiene los números que ningún delantero del mundo puede igualar con tanta consistencia. Y eso no se puede ignorar. Hay quienes dicen que es la víctima perfecta de una temporada fallida, que cuando un club de la dimensión del Real Madrid no gana, necesita un sacrificio, y que Mbappé es el más fácil de señalar porque es el más nuevo, el que no tiene el blindaje emocional que da el tiempo, que la narrativa contra él está construida sobre percepciones, no sobre realidades, que esas mismas actitudes en otro jugador con 10 años en el club pasarían desapercibidas, y quizás tienen razón. Quizás hay algo de injusticia en todo esto. El fútbol nunca fue perfectamente justo, pero también existe la otra cara, la de quien llega a la institución más exigente del mundo y actúa como si las reglas no escritas no aplicaran para él, la de quien tiene los números pero no tiene el corazón visible que el Bernabéu necesita ver, la de quien puede ser el mejor técnicamente y aún así no terminar de pertenecer. Ahora queda el clásico, el 10 de mayo, Barcelona. El partido que puede definir la liga. Mbappé quiere estar. Entrenó en su día libre, llegó temprano a Valdebebas, como si de repente entendiera todo lo que está en juego. Y eso también es Mbappé, esa contradicción constante. El jugador que a veces parece no importarle nada y al mismo tiempo es capaz de mostrarse más comprometido que nadie cuando la presión llega a su punto máximo. El genio inestable. La estrella que no termina de aterrizar. El hombre que el mundo entero mira sin poder apartar los ojos, porque nunca sabes qué versión va a aparecer. Eso es exactamente lo que lo hace tan fascinante, y tan divisivo, y tan imposible de ignorar. Hay jugadores que ganan títulos y se olvidan. Y hay jugadores que, sin importar lo que ganen o dejen de ganar, definen épocas, no por sus goles, por las preguntas que generan, por las conversaciones que provocan,
por la forma en la que hacen que millones de personas que nunca se han visto en la vida tengan una opinión encendida sobre quién es y qué representa. Kylian Mbappé no es solo un futbolista, es un espejo en el que el fútbol moderno se mira y a veces no le gusta lo que ve. Un espejo en el que la fama, el dinero, la presión, la identidad, el compromiso y la lealtad se mezclan de una manera que nadie sabe todavía cómo resolver. La pregunta no es si Mbappé es bueno o malo. Esa es la pregunta equivocada. La pregunta de verdad es más incómoda. En el fútbol de hoy, ¿puede un jugador ser el más grande del mundo y al mismo tiempo no ser suficiente para el club más grande del mundo? ¿Qué dice eso del fútbol? ¿Y qué dice eso de nosotros?